Hola, bienvenidos a Mike. Hoy vamos a hablar de cómo fue mi llegada aquí a España. Yo llego a España en septiembre de 2021. En esa época todavía estamos casi finalizando la pandemia. Aún se tenía que utilizar las mascarillas, te pedían el tema de vacunas para llegar. No sé si actualmente lo solicitan, ya de verdad que estoy muy perdido al respecto de ello. Pero en esa época sí, nos pedían las vacunas. Yo llegaba con mi esposa y mis dos hijos. El aeropuerto de aquí de Barajas es enorme. Tú sales del avión, llegas, tienes que bajar por ascensor, luego coger un metro, el metro te lleva hasta la T4, de ahí pasar por los controles, pero se te hace un mundo porque claro, la familia te espera afuera y tú también quieres ya salir a saludar. Es enorme el aeropuerto de Barajas. Bueno, yo llego aquí, mi tía me recibe en su casa, justo mi primo estaba de vacaciones también en Perú. Entonces coincidía que teníamos un espacio donde quedarnos, ella nos deja su habitación para quedarme ahí con los bebés. Eh, lo primero que hicimos, aparte de adaptarnos un poco al sitio que llegabas a España y se veía todo muy lindo, muy limpio, eh, lo primero que hicimos al día siguiente fue ir al colegio e inscribir al mayor, porque él entraba a 5 años y el colegio ya había empezado cuando nosotros llegamos. Entonces nos fuimos al colegio a averiguar cómo era el tema. Estábamos a media calle de mi tía, estábamos del colegio. Nos fuimos a ese colegio que nos habían dicho que era muy bueno, tal, no sé qué, es un colegio público. Teníamos muy buenas referencias, ya habíamos averiguado por la noche acerca de ese colegio y nos fuimos para averiguar cómo era la inscripción. Tuvimos una suerte, no, a nosotros nos atiende el director del colegio. Entonces nosotros ni bien llegamos, hola, ¿qué tal? Mire, venimos a pedir información, hemos llegado ayer de Perú, queremos inscribir al niño en el colegio, no sabemos cuál es el procedimiento, qué es lo que tenemos que hacer. Y él agarró y muy amable nos dijo, mire, dice mucho de ustedes el hecho de que quieran inscribir, de lo primero que hacen es escribir al niño al colegio. Déjenme que voy a ver cómo los puedo ayudar. Nos acercamos a la oficina de secretaría administrativa, le habla a la chica y le dice, para 5 años tenemos vacante libre, y ella le dice, no, ahorita ya 5 años está completo. Mira bien, mira el aula de una profesora X. Mira el aula de la profesora tal. No, también está completo. Hazme el favor de mirar bien. Y a mí me llamó la curiosidad de cómo se refería él, ¿no? Y ella le responde, ah, sí, sí, tenemos una vacante libre. Pues mira, hazme todas las gestiones para Santiago, que va a ingresar, y para que le den toda la información y pueda empezar el colegio. Entonces, nosotros le agradecimos mucho al Señor, estábamos muy contentos por cómo nos ayudaba, pensábamos que iba a ser mucho más difícil el tema de escribir al niño al colegio, y ya cuando sale la señorita a atendernos, le decimos muchísimas gracias, de verdad, que era una de las cosas que nos preocupaba mucho, cómo iba a ser la inscripción del niño. Y dice, han tenido suerte, porque quien les ha atendido es el director. Y nosotros nos quedamos mirando y dijimos, ¡buah! Qué suerte, de verdad que ni siquiera nos presentamos como que él era el director, pensábamos que era un personal más del hospital, perdón, del colegio. Y, y bueno, ya después nos hemos enterado que para escribir al colegio al niño tienes que ir a un ministerio de colegios, ministerio de universidad. La verdad que no lo tengo muy claro porque como no hicimos ese trámite, pero tienes que ir ahí. Ese establecimiento te busca en tu zona cuál es el colegio más cercano, uno, y que tengan disponibilidad. Y claro, eso puede demorar unos días y ya luego te llaman y te comunican. Entonces, nosotros tuvimos muchísima suerte. El niño empezó el colegio, creo que fue un viernes que hicimos el trámite, la verdad que no estoy muy seguro, pero empezó el lunes. El lunes él empezó el colegio, llevamos toda la documentación que nos pidieron y fue el primer paso que dimos aquí.
Ya para cerrar un poquito el tema del colegio, como Santiago llegaba con 5 años y había estado haciendo los 4 años allí en Perú a modo distancia con esto de las computadoras por el tema de la pandemia, a Santiago le costó un poquito adaptarse aquí, sobre todo porque también aquí la educación en cuanto a los profesores, los niños es distinta. ¿En qué sentido? Acá los niños hablan muy fuerte, el español habla muy fuerte y eso a Santiago le costó un poquito adaptarse. Fue un tema a lo mejor de un par de semanas, pero sí le chocaba un poquito el tema. Y es algo que nosotros también nos hemos tenido que acostumbrar, porque nosotros hablábamos un poco bajo, sí, como nos hablamos normal, ahí los peruanos, tal. Pero aquí hablan en el tono, buenos días, entran, hola, ¿qué tal? Y luego, cuando las profesoras llaman la atención, también no es, mi amor, no sé qué, no sé cuánto, o no se hace eso, sino es un grito fuerte, seco, y eso hace que los niños, pues, en el caso de aquí que están acostumbrados, normal, pero en el caso de Santiago sí era como de ahí llegaba del colegio y decía, papá, que me ha gritado la profesora, que los niños no hacen caso, que gritan, que... Entonces nosotros poquito a poquito le íbamos explicando de cómo tenía que adaptarse. Pero bueno, Santiago ahora está en tercero de primaria, le va súper bien. Salvador empezó al año siguiente, ya ha acabado ahorita el infantil, ya empieza el otro año en primero, porque aquí las clases empiezan en septiembre. Entonces empieza el otro año escolar en septiembre, a los dos le va muy bien, se han adaptado muchísimo aquí. Santiago incluso nos corregía las formas de hablar porque al tener contacto directo todos los días con las profesoras, los compañeros, venía y dice, papá, así no se dice. Los otros, por ejemplo, dame el plumón, no es plumón, es rotulador. Entonces cositas así que él también nos ayudó a nosotros en cambiar nuestra manera de expresarnos de algunas cosas. Así que bueno, eso fue lo primero, el primer paso que dimos. Luego tocó el tema de empadronarse, que eso fue al día siguiente también, el empadronarse. Teníamos que ir al ayuntamiento a hacer el empadronamiento porque para poder hacer cualquier trámite aquí, primero tienes que estar empadronado en el sitio donde te estás quedando. ¿Qué se necesita para empadronarse? Pues tienes que ir con el dueño de la casa, que tiene que presentar un documento que justifique que él es el dueño. Si es una vivienda alquilada, tienes que ir con el contrato de alquiler y a nombre de la persona que está en el alquiler. Tienes que llevar recibos de servicios, ya puede ser luz, agua, los dos últimos, y llevar el documento con el que tú te vas a empadronar. Entonces fuimos con mi tía, nos empadronamos los cuatro. Al día, ese mismo día, por la noche, empezamos a intentar sacar cita en la comisaría para poder tramitar el NIE. Eh, las citas te las daban a 2 semanas, al menos aquí en Torrejón, en la comisaría de aquí de Torrejón, era como que a 2 semanas. Te decían que podías hacer el trámite en otras comisarías, pero para el trámite inicial tenía que ser aquí en Torrejón. Luego averiguando nos decían, no, entra por la noche. Algunos cancelan las citas y se liberan una y así. Entonces tuvimos la cita para 2 semanas después o una semana y media creo que fue, donde ya vas a la comisaría, te piden las fotos de todos, te piden la hoja de empadronamiento, te piden todos los trámites según la residencia que tú vengas a coger, ¿no? Eh, Tuvimos una mala experiencia un poquito con el policía, puntualmente ese policía que nos tocó. Yo diría que fue un poquito discriminatoria la forma en que nos atendió, porque incluso, otros de otros países, esa fue la forma en que nos recibió. Todos vienen a hacer lo mismo. Y cuando tú le vas presentando la documentación y te piden qué tipos de estudio tienes, tú le dices, nosotros nos dijimos, bueno, yo en mi caso soy comunicador, mi esposa era arquitecta. ¿Qué pasa? Ahí en Perú todos estudian una carrera, siempre los que vienen aquí vienen con estudios. Yo le digo, bueno, en su mayoría siempre nos motivan a estudiar algo, ¿no? Pero sí, nos tocó una persona, luego he conocido policías muy amables, nos han tratado súper bien, no hemos tenido ningún problema, incluso en el negocio que tengo también muchas veces han ido los policías, nos atienden muy bien, nos tratan muy bien,
Cuando hemos ido a hacer las renovaciones de los documentos y todo, nos han tocado personas muy amables. Tuvimos esta mala experiencia con esta persona que nos atendió por primera vez, que no nos entendía la forma en cómo hablábamos, pero bueno, de todo se aprende, a todos nos tocará en su momento. Nos tocó puntualmente ese policía una mala experiencia, entonces se los comento porque también les podría pasar y mi recomendación es dejen que todo fluya. Continúen, no le hagan caso, hagan ustedes sus trámites y olvídense de los comentarios que está haciendo. Bueno, lo siguiente que hicimos fue buscar un piso. Teníamos que mudarnos, mi tía nos había recibido amablemente, a la cual le agradezco muchísimo por el gesto, pero también teníamos que buscar ya nuestro espacio. Entonces, fue un tema muy complicado el encontrar piso rápido, sobre todo en las zonas, porque al no conocer nada, te dejas guiar un poquito por la familia que te va diciendo por aquí, por acá. Mi hermano fue una de las personas que me ayudó muchísimo en todo, los trámites, y nos movilizaba y todo. Entonces, con mi hermano estuvimos buscando pisos en muchos sitios. Los días que él no podía movilizarnos, nos movilizaba mi cuñada también que nos ayudaba. Y los días que ellos no podían, pues íbamos caminando. Aquí las distancias en cuanto a caminar no serían muchas, pero el calor quema mucho. Entonces también era como que voy a ir a un piso hoy, por la mañana voy a dos como mucho, por la tarde a otros dos y así, ¿no? Porque el calor agobia mucho. Pero bueno, buscamos un piso, encontramos uno, estamos muy cerca al negocio, estamos muy cerca a la zona centro. Eh, ¿Qué es lo que te piden para alquilar un piso? Y eso fue uno de los temas que al inicio fue complicado porque nos pedían nóminas, nos pedían sustentar que tenemos ingresos económicos, eh, nos pidieron, ¿qué más nos pidieron? Hay un tema de declaración de renta también. Y claro, nosotros al llegar recién no teníamos nada de eso. Entonces el contrato lo hicimos a nombre de mi hermano y mi cuñada, que ellos presentaron sus documentos y nosotros pudimos alquilar este piso. Eh, ¿Qué te piden aparte? Bueno, en cuanto al tema económico, ¿no? El tema económico, los pisos aquí te piden creo que dos de garantía y otro que le pagan a la agencia. Y, el precio está rondando, por ponerles un precio, entre 800 1200 aproximadamente, es lo que está costando al menos por esta zona, ¿no? Luego, te alquilan pisos amoblados y pisos semiamoblados. Pisos amoblados, ¿qué quiere decir? Te dejan los sofás, te dejan el comedor, te dejan en algunos casos camas, también he sabido que te dejan. Luego está el tema de mi cocina, microondas, refri, lavadora. Te dejan todo completo. Semi amoblado, que es como el que nosotros cogimos. Em, Te dejan la refrigeradora, la cocina, el horno, la lavadora. em, y ya está. Eso fue lo que a nosotros nos dejaron. Entonces, luego tocaba el amoblar el piso. Teníamos que ir a hacer las compras. Aquí hay una tienda que se llama IKEA, que es una de las tiendas en cuanto a muebles. Haces una ruta así, encuentras de todo tipo de muebles. Entonces fuimos ahí a comprar. Tuvimos que comprar comedor, sofás, camas, eh, muebles, escritorio, de todo. O sea, era la locura en ese tiempo. Hicimos las compras, nos instalamos, nos vinimos de la casa de mi tía, porque en realidad también era que solo maletas traíamos, ¿sabes? Era ropa básicamente. Y ya está. Y como bueno, les comentaba hace un poco, o sea, el hecho de aquí movilizarte, ir caminando por aquí, ir caminando para allá, lo siguiente que hicimos fue comprar un coche. Porque
para moverte de un lado a otro, sobre todo los sitios donde teníamos que hacer los trámites y eso, dijimos, no, vamos a comprar un coche y así se nos es más fácil. Y compramos un coche de 7 plazas, de segunda, un coche de segunda, 7 plazas, porque claro, como yo estaba con los niños de mi esposa y mis padres también llegaban en noviembre, dijimos, bueno, para movilizarnos todos en el coche. Y esa fue la idea de comprarnos un 7 plazas, un coche familiar, que nos ha servido bastante porque nos ha permitido también irnos de viaje a conocer muchos lugares. Entonces, fue una de las cositas que hicimos al inicio. Bueno, una vez ya instalados, lo siguiente que hicimos fue ver el negocio, porque yo venía con la idea de poner un negocio, porque no sabía qué me iba a esperar aquí, qué trabajos iba a conseguir. Yo quería estudiar también una maestría, entonces traía el dinero de mis ahorros y dijimos, bueno, vamos a poner algo para que sea un sustento familiar muy aparte de lo que pudiéramos nosotros conseguir como trabajo. Así que pusimos un bar, que fue una de las ideas, averiguando así muy rápidamente con la gente qué tipos de negocio podríamos poner, hablando con mis primos, mis tíos, me dijeron, un bar es un negocio que siempre vas a tener un poquito de gente, entran, aquí la gente acostumbra mucho a beberse el aperitivo, como le dicen, o el vermut, que es un licor a media mañana o una cerveza a media mañana. Luego están las comidas, luego está por la tarde el que salen a tomar unas cervezas, el tapeo, está ya por la noche las cenas. Aquí el fútbol, se vive muchísimo el fútbol, la liga. La gente baja mucho al bar a ver esos partidos. Entonces, bueno, fue eso. Pusimos un negocio, también tuvimos que hacer una inversión, comprar muchísimas cosas. Yo no sabía nada al respecto de bar. O sea, yo allá me dedicaba, Perú me dedicaba a otra cosa completamente. Entonces, el tema bar y sobre todo en un país completamente nuevo fue al inicio complicado. Tuvimos mucho apoyo, nos orientaron muchísimo, tuvimos suerte también de que la gente misma te ayudaba si no sabías algo, te decían cómo era. Entonces, al inicio en el bar fue adaptarse, entender a la gente, sus maneras de hablar. Había gente que se le oía muy bajo y no se le escuchaba bien con el dejo, era peor. Pero uno se logra acostumbrar, el oído se acostumbra, pero al inicio sí fue un poco complicado. Y para ellos también, o sea, nosotros hablábamos y a veces no nos entendían. Decían, ¿qué has dicho? Porque claro, a lo mejor tú soltabas una palabra por decirte algo, trabajo, ¿no? Y para ellos es más el curro. Sí, te conocen la palabra trabajo, pero como que, ¿qué? Entonces, más lo hacen también porque tú te acostumbres más rápido a hablar como ellos. Y bien, ¿sabes? Porque es su país, están aquí, tú vienes y tienes que adaptarte a lo a cómo ellos hablan, a sus cosas, a sus costumbres. El bar ha ido creciendo poco a poco. Tenemos más clientes, reservas, eventos, cumpleaños. Y eso ha sido un sustento para la familia, ¿no? Entonces nos ha permitido también adaptarnos muy bien, crecer en el sentido personal, conocer muchas historias. Y hablando de historias, ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué pasa? Eh, Han llegado muchas personas de Perú, de Colombia, de Chile, de Venezuela. Hemos recibido muchísima gente de Italia, de Inglaterra. Muchas personas se han hospedado ahí y han llegado. Pero hay una historia que me marca mucho y es muy repetitiva. ¿Qué pasa? Han llegado con sus maletas, incluso hasta con niños, y se hospedan arriba, luego bajan y te cuentan, ¿no? Te empiezan a preguntar qué hacer, cómo hacer. ¿Por qué? Porque las personas que le dijeron que los iban a ayudar, no los ayudaron, no los recogieron del aeropuerto, ni siquiera fueron. Y cuando les llaman, no les contestan. Entonces,
yo quiero hacer un pedido, ¿no? No ofrezcan ayuda si no está en su situación poder ayudar. No ofrezcan ayudarlos si verdaderamente no los van a poder ayudar, porque al contrario, los están perjudicando. O sea, llegan aquí y no saben qué hacer. O sea, de verdad yo no me imagino que hubiera sido para mí llegar a un país completamente nuevo y no conocer nada ni a nadie y no saber por dónde empezar, dónde quedarme a dormir la primera noche. O sea, debe ser muy complicado, debe ser muy complejo. Yo lo hablo a título personal y agradezco no haber pasado por esa situación, pero de verdad que las personas que pasan por ello, mis respetos, porque tienen que salir adelante con muchos huevos, de verdad. Entonces, y lo peor, bueno, esa es una historia. La otra historia está en la que sí lo recogen, les ofrecen ayudarles, se quedan en su casa y claro, yo te ofrezco mi casa, pero es el sofá y ahí te puedes quedar. Y a lo mejor esa persona, claro, duerme en el sofá, puedes estar ahí hasta adaptarte bien y conocer y saber a dónde te vas a ir tú a vivir, pero han llegado personas que dicen, sí, yo me he quedado en su sofá, pero al segundo día me dijo que me tenía que ir porque su esposa estaba incómoda. Porque el que le ayudó es un amigo de la infancia, o un amigo del colegio, o un amigo de la universidad, X. Y él se ofrece en ayudarle y a los 2 días ha tenido que decirle que se tenía que ir porque a la mujer le incomodaba. Entonces, volvemos a lo mismo, no ofrezcan ayuda si verdaderamente no pueden ayudar. O sea, si no tienes una habitación en donde recibirlos, o sea, mejor es decir, no tengo dónde puedo ayudarte o dónde puedas quedarte, porque esa persona va a estar durmiendo en tu salón, va a estar durmiendo en el salón, ¿cuántos días? ¿Tres, cuatro, cinco, seis? Y es complicado, porque luego esa persona se siente incómoda también. Y está el hecho de buscar trabajo y de encontrar, y si no encuentra, ¿cuántos días van a pasar? Entonces, es mejor evitar ofrecer ese tipo de ayudas si a las finales no los van a poder ayudar verdaderamente. Porque, por ejemplo, ese chico en particular llegó ahí al bar con su maleta, que dónde se podía quedar, que necesitaba un espacio, quería alquilar un cuarto. Y aquí los cuartos, las habitaciones no te las alquilan si tampoco tienes papeles, si no tienes nómina, si no tienes ingresos, porque es muy complicado. ¿Qué hay? Sí hay, pero es muy difícil encontrarlos. Eh, y ahí también haciendo resaltando un poquito el tema de los papeles. Si se vienen aquí sin los papeles, piénsenlo bien. Las cosas no son fáciles. Yo he visto muchísimas personas sin papeles que lo pasan muy mal. De verdad, o sea, como les digo, el conseguir un sitio donde quedarse es complicado. Si para mí fue complicado a pesar de que tenía la ayuda de mi hermano, eh, para una persona sin papeles muchas veces alquilan habitaciones y se meten en habitaciones compartidas con dos, tres, cuatro personas. Entonces, las cosas no son tan fáciles. Que hay oportunidades en España, sí hay oportunidades en España. Que la calidad de vida es otra, sí. Que es mejor, sí. Que la seguridad es mejor, sí. Hay muchos beneficios que España puede ofrecer, pero hay que tener los documentos regulares para poder tener esas oportunidades. Porque es muy complicado estar aquí sin documentos. Yo he visto muchísimas historias de muchísima gente que lo ha pasado mal y se han tenido que volver. Se han tenido que regresar porque se les acabó el dinero que traían. Se les acabó ese dinero ahorrado que traían con mucho esfuerzo para darse un futuro aquí, pero nunca encontraron la oportunidad de trabajo. Entonces es muy complicada la situación aquí sin documentos. Cada vez hay más inspecciones laborales también, que eso hace que la gente no contrate a personas sin documentos. Hay trabajos donde contratan a la gente sin documentos, pero son trabajos muy duros también, como el de construcción, por ejemplo, por decir uno. Entonces, yo recomendaría
Si en algún momento tienen la oportunidad de salir fuera del país, sea donde sea el destino, váyanse con un plan A, B, C. Es muy importante tener toda su seguridad ustedes mismos, por ustedes mismos y su familia, si es que viajan con familia. Porque sí, viajar a un país completamente nuevo es complicado. Acostumbrarse a las costumbres, a la gente, a la comida. Aquí felizmente en España, como hay muchas personas latinas, ya hay muchos productos latinos. Yo me acuerdo hace 20 años, o si no es más, cuando mis tías llegaban a Perú, se llevaban productos peruanos ahí en sus maletas para ellas cocinar comida peruana durante un tiempo. Pero ahora sí, sí hay productos peruanos. Yo aquí en casa cocino, bueno, comemos mucha comida peruana. Nos comemos un buen lomo saltado, frijoles con seco, o sea, ceviche. En el bar, por ejemplo, se los recomiendo el ceviche, está buenísimo. Entonces sí hay comidas peruanas, la alimentación nuestra no ha variado, pero también hemos comido comidas de aquí, nos hemos acostumbrado a las comidas de aquí. Eh, una cosa muy curiosa, cuando llegó una persona al bar y me dice, dame una oreja. Y claro, en el momento que tú haces las compras y todo lo demás con mi hermano que sabía mucho del tema, ya habían hecho las compras, habíamos armado una carta que era mitad cosas españolas, mitad cosa peruana. Pero en ese momento cuando te piden esta oreja, ¿oreja? Vale, dame un segundito, voy a preguntar algo en cocina. Voy a cocina y le digo, ¿quieren oreja? Sí, claro, sí tenemos. ¿Pero cuál? ¿Al ajillo o adobada? No lo sé. ¿Al ajillo o adobada? Le pregunto al señor. La que me quieras. Las dos están buenas, ¿vale? Entonces ya adentro digo, ¿qué es la oreja? Y la oreja del cerdo la cortan así muy chiquita, la fríen a la plancha y sale crocantísima. Está buenísimo. Pero claro, tú dices oreja, se te hace raro en el momento, pero está muy buena. Nos hemos adaptado muy bien aquí, tenemos conocidos que nos han ayudado mucho ahí en el bar. eh, y cada vez vamos conociendo muchísimas más cosas, ¿no? El irnos de vacaciones todos los años a conocer también nos ha permitido conocer muchas experiencias nuevas. Este domingo a las 7 de la noche tenemos la siguiente entrevista. Jesús, que es mi primo hermano, justo donde me recibieron en su casa. Él nos va a comentar un poquito sobre cómo viven los jóvenes aquí, cuánto es un presupuesto de vida para vivir aquí. Nos habla de los alquileres, si un joven se puede independizar solo. Ha hablado del tema de la depresión en los jóvenes también, un tema que cada vez va en aumento. Muchas cosas interesantes que te puede hacer conocer un poquito más de aquí España. Habla de Perú, porque estuvo en Perú hace poco, en el 2021, estuvo en Perú. ¿Cómo vio el Perú? Porque a los 5 años también fue allá a Perú. Entonces, hay muchas cositas que hemos compartido, que hemos hablado, que está muy interesante. Sobre todo, como les digo, si quieren saber cómo es la vida de los jóvenes aquí, de qué manera ellos viven, cómo piensan. Y él va a hablar desde su título, a título personal, desde su experiencia. Así como yo me siento aquí y hablo a título personal mis experiencias. Porque todo lo que he comentado antes es mi experiencia personal. Yo sé que aquí cada persona debe vivir de una manera distinta, ha tenido oportunidades distintas, a otros le debe haber ido muchísimo mejor, a otros les debe haber ido peor, pero yo estoy hablando aquí a título personal, cómo ha sido mi experiencia para que ustedes sepan cuáles son las oportunidades que hay aquí, cuáles han sido los trámites para hacer, o sea, de verdad lo que quiero compartir con ustedes es que conozcan a través de mí lo principal, cómo ha sido el inicio. Más adelante les voy a ir contando más eh, sobre el tema sanitario, que es muy importante, por cómo he ido durante un tiempo con el tema de la rodilla, el tema que es una de las cosas que más se me ha alargado.
Pero vale aclarar que la sanidad es gratis aquí. Obviamente desde tu nómina te descuentan todo, planilla como le llamamos en Perú, te descuentan todo, te descuentan lo que tú vas aportando. Pero ya entraré más a fondo sobre el tema sanitario y cómo es el tema aquí. Si tienen alguna pregunta, si quieren que hable de algún tema en particular, si tienen alguna duda, algo que ustedes quieran saber, si yo no lo sé, lo averiguo y podemos hablar de ese tema. Pero lo que ustedes deseen, escríbanme en los comentarios. Síganme, señores, no se olviden, denle a la campanita para que les llegue la notificación de los nuevos programas. Síganme en todas mis redes. Estoy en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, donde me encuentren. Síganme para más historias y no se pierdan este domingo a las 7 de la tarde. Jesús, hablando cómo viven los jóvenes aquí en España. No se lo pierdan y muchas gracias.